Waxman ni enseñaba que Dios no puede usar lo que no ha pasado por su trato, y ese trato no comienza en plataformas, ni en auditorios, ni en viajes misioneros. Comienza en casa. Comienza en lo cotidiano. Comienza en lo ordinario. La semilla que muere no muere en la iglesia. No muere en los momentos gloriosos de adoración. No muere en las grandes decisiones visibles. Muere en lo más común, lo más íntimo, lo más repetitivo, en el hogar. En el lugar donde nadie aplaude. Donde nadie graba. Donde no hay cámaras, ni likes, ni reacciones. Ahí, en la cocina, en la sala, en el dormitorio, en la rutina diaria, Dios entierra la semilla. Y la deja morir. Waxman ni decía que el verdadero siervo de Dios no es formado en el púlpito, sino en lo oculto. Y lo más oculto de la vida de un hombre es su casa. Es allí donde el carácter es expuesto, donde la impaciencia sale a la superficie, donde el ego se manifiesta sin disfraz, donde los sueños mueren y la cruz se vuelve una realidad encarnada. La mayoría de los creyentes buscan experiencias espirituales para ser llenos. Pero Dios busca condiciones espirituales para vaciarnos. Porque la llenura de Dios no es un asunto de intensidad emocional, sino de profundidad en la muerte. Y esta muerte no es mística, ni teórica, ni simbólica. Es práctica. Es diaria. Es familiar. Waxman ni explicaba que la vida del espíritu solo puede brotar cuando la vida del alma ha sido reducida. Y esa reducción no ocurre en una vigilia, sino cuando el alma se enfrenta a las exigencias del trato cotidiano. Cuando hay que lavar los platos sin esperar gratitud. Cuando hay que amar a un cónyuge que no responde. Cuando hay que instruir a un hijo sin ver resultados. Cuando hay que ser fiel en lo invisible, sin ninguna recompensa inmediata. Ahí, en ese terreno doméstico, la semilla de la vida espiritual es enterrada por Dios. Y Dios no se apura. La semilla no muere de inmediato. Primero es rechazada por la tierra. Luego empieza a perder forma. Se descompone. Se vuelve irreconocible. Hasta que finalmente muere. Y es entonces, solo entonces, cuando empieza el proceso de fructificación. El creyente que no ha pasado por este proceso jamás podrá llevar fruto verdadero. Podrá tener resultados. Podrá tener éxito ministerial. Podrá tener influencia. Pero no fruto. Porque el fruto espiritual solo viene de la vida que ha sido procesada por la muerte. Y esa muerte comienza, sin excepción, en casa. Waxman ni insistía en que lo que no muere en el hogar se convierte en obstáculo en la obra. Porque lo que no ha sido quebrado en lo privado se manifestará como tropiezo en lo público. Dios es celoso con sus instrumentos. Y por eso su trabajo más profundo no es sobre nuestras manos, sino sobre nuestro carácter. Y ese carácter se revela primero donde nos sentimos más cómodos, en nuestro hogar. Ahí, donde creemos tener derecho a hablar sin filtro, a reaccionar sin freno, a descansar sin rendir cuentas. Ahí, donde nadie nos exige ser espirituales. Ahí es donde el Señor coloca la cruz. Porque si no podemos vivir la vida de Cristo en casa, no podremos manifestarla afuera. No importa cuánto prediquemos. No importa cuánto enseñemos. No importa cuán correcta sea nuestra doctrina. Si no hay expresión de Cristo en lo cotidiano, todo lo demás es ruido. Waxman ni explicaba que el alma puede imitar la vida espiritual por un tiempo. Puede reproducir ciertas palabras, ciertas actitudes. Pero tarde o temprano, lo que no ha sido trabajado por el Señor será expuesto. Y esa exposición comienza en casa. El Señor no tiene prisa en producir siervos. Tiene urgencia en formar vasos. Y eso toma tiempo. Tiempo en lo oculto. Tiempo en lo doméstico. Tiempo en lo ordinario. ¿Estás dispuesto a ser formado ahí? ¿O solo quieres servir en lo visible? ¿Estás dispuesto a morir en lo pequeño? ¿O solo quieres impactar en lo grande? ¿Estás dispuesto a perder tus derechos, tus ideas, tu imagen, tus argumentos, frente a los que conviven contigo? Porque si no estás dispuesto a morir en lo íntimo, no estás listo para llevar fruto en lo público. Waxman ni decía que el hombre que no ha sido probado por la vida familiar aún no ha sido probado realmente. Porque la familia no es un obstáculo para el ministerio. Es el primer altar donde Dios examina si el sacrificio es verdadero.
Dios no busca padres perfectos, esposos ejemplares, hijos obedientes, busca vasos dispuestos. Vasos que acepten morir a su forma de pensar, a su forma de reaccionar, a su derecho a tener la razón. Vasos que aprendan a callar cuando podrían hablar. Que sirvan cuando nadie lo merece. Que perdonen sin que se lo pidan. Que den sin que se lo reconozcan. Waxman insistía en que estos son los procesos invisibles que definen el peso espiritual de una persona. No son los dones. No es la elocuencia. No es la actividad ministerial. Es la cruz en la casa. Es la muerte del grano en la tierra oculta. Es la vida que muere en lo común para poder resucitar en lo eterno. Y esto no es algo que ocurre una sola vez. Es un ciclo continuo. Una semilla muere. Luego otra. Luego otra. Porque a medida que uno crece en el espíritu, el Señor amplía su trato. Hoy mueres en lo verbal. Mañana, en lo emocional. Luego, en lo financiero. Después, en los planes. Más adelante, en el deseo de ser comprendido. Y así, la cruz va profundizando su obra hasta que lo que queda ya no es una persona mejorada, sino Cristo. Cristo en el esposo. Cristo en la esposa. Cristo en el Padre. Cristo en el Hijo. Cristo en lo invisible. Cristo en lo cotidiano. A medida que la cruz va haciendo su trabajo en lo más íntimo del hogar, el creyente comienza a notar que el verdadero avance espiritual no se manifiesta en experiencias extraordinarias, sino en reacciones transformadas. No se trata de cuánto ora en la reunión de la iglesia, sino de cómo responde ante una palabra hiriente en casa. No se trata de cuán profundamente enseña las Escrituras, sino de cuán profundamente ha aprendido a guardar silencio cuando su alma quiere hablar para justificarse. Waxman enseñaba que el mayor testimonio no es la predicación, sino la encarnación. Y esta encarnación no comienza en el mundo, sino en el comedor. En la forma en que te levantas cada mañana. En cómo sirves una taza de café. En cómo cargas con los errores ajenos sin murmurar. Ahí es donde Dios busca formar a Cristo en ti. Porque el hogar es la tierra elegida por el Padre para enterrar la semilla de su propósito. No hay otro lugar que revele con tanta precisión si estamos viviendo por la vida de Cristo o por el esfuerzo de nuestra alma. Waxman insistía en que uno puede ser firme en la iglesia, amable en público, espiritual en los encuentros, pero todo eso puede ser el disfraz de un alma no quebrantada. El hogar, sin embargo, no permite tales disfraces. Ahí no se actúa. Ahí se vive. Y lo que se vive, si no ha pasado por la cruz, tarde o temprano se convertirá en el límite de nuestro crecimiento espiritual. Porque no hay crecimiento sin muerte. No hay resurrección sin sepultura. No hay fruto sin semilla rota. En la vida de familia, Dios permite pequeñas situaciones, aparentemente insignificantes, para aplicar su trato. No son demonios. No son ataques del enemigo. Son escenarios preparados por el Espíritu para producir quebrantamiento. Un malentendido. Un cambio de planes. Un hijo que no obedece. Una esposa que no reacciona como esperabas. Un esposo que no da la atención que necesitas. Waxman decía que la cruz se manifiesta no cuando algo grande nos golpea, sino cuando lo pequeño nos toca una fibra sensible y nos muestra que aún hay ego no tratado. Y es precisamente ahí, en esos momentos, donde la semilla tiene la oportunidad de morir. Pero la mayoría de los creyentes huye de esos momentos. Luchan. Se defienden. Reaccionan. Y así, protegen la vida del alma. La semilla no muere. Solo queda aislada. Y como dijo el Señor, si el grano de trigo no muere, queda solo. Muchas personas están solas espiritualmente, no porque no tengan hermanos alrededor, sino porque no han aceptado morir. Y una semilla que no muere no puede ser parte de un cuerpo. No puede ser uno con los demás. No puede multiplicarse. Porque sigue viva para sí misma. Waxman enseñaba que el alma, cuando no ha sido crucificada, produce aislamiento espiritual, aunque haya comunión aparente. Porque donde hay alma fuerte, hay separación, hay individualismo, hay juicio, hay comparación. Por eso, Dios insiste tanto en enterrar la semilla. No para destruirla, sino para liberarla de sí misma.
para que lo que salga de ella no sea una vida contenida, sino una vida expandida. El grano de trigo, mientras está entero, es inútil. No puede alimentar a nadie. No puede producir nada. Pero cuando muere, se desintegra, se pierde, entonces su interior comienza a trabajar. La nueva vida brota. No es la vida del alma. Es la vida del espíritu. Es la vida que puede multiplicarse. La vida que puede alimentar a otros. La vida que ya no está encerrada en un solo grano, sino que ha sido liberada para fructificar. Y esto, según Waxman Nee, no ocurre en el aula de enseñanza, sino en el suelo de la cotidianidad. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Qué situaciones ha traído Dios a tu entorno más cercano? ¿Qué estás resistiendo? ¿Qué estás interpretando como una molestia, cuando en realidad es un trato divino? ¿Qué estás justificando como carácter fuerte, forma de ser, derecho legítimo, cuando en realidad es orgullo sin tratar? Waxman Nee decía que todo creyente será llevado, sí o sí, al lugar donde el alma es desnudada. Y ese lugar, muchas veces, se llama hogar. No hay escenario más preciso para exponer nuestras pretensiones. No hay contexto más útil para aplicar la cruz. Porque el hogar es el primer terreno de la edificación del reino. Y si ahí no hay vida de resurrección, todo lo demás será una extensión del esfuerzo humano. Pero cuando uno empieza a morir en lo cotidiano, algo silencioso, casi imperceptible, comienza a cambiar. El tono de voz baja. La impaciencia se transforma en ternura. La exigencia cede paso al servicio. La dureza se convierte en mansedumbre. La crítica se apaga en el silencio. El alma empieza a retroceder. Y el espíritu, hasta entonces ahogado, comienza a respirar. Waxman Nee afirmaba que la muerte del yo no es el final, sino el inicio de una vida nueva. Porque lo que muere es la cáscara. Lo que nace es el propósito. Lo que se pierde es el orgullo. Lo que se gana es Cristo. No un Cristo doctrinal, sino un Cristo vivido. Un Cristo expresado. Un Cristo que ya no está en los cielos solamente, sino en la reacción del esposo, en la respuesta de la esposa, en la corrección del padre, en la obediencia del hijo. Y ese Cristo solo se manifiesta cuando la semilla muere. No cuando cambia de lugar. No cuando se planta en otra casa, en otro ministerio, en otra iglesia, en otra ciudad. Waxman Nee enseñaba que muchos cambian de ambiente buscando crecimiento, cuando lo que Dios les está pidiendo es que se queden y mueran. Porque solo el que muere en el lugar donde fue sembrado podrá llevar fruto eterno. Dios no necesita que vayas a otro campo. Necesita que aceptes la tierra que Él eligió para enterrar tu yo. Porque esa tierra, aunque parezca dura, es la única donde su propósito puede florecer. Cuando la semilla muere en la tierra que Dios ha designado, esa tierra que muchas veces se llama matrimonio, hijos, rutina, monotonía, silencio, entonces comienza el proceso más santo y más ignorado de la vida cristiana. La formación de Cristo. No formación intelectual. No un conocimiento mayor de las Escrituras solamente. No un lenguaje más bíblico, más doctrinal. Sino una persona que es transformada en su sustancia interna, en su esencia misma, hasta que lo que vive ya no es ella, sino Cristo en ella. Waxman Nee enseñaba que el Señor no busca vasos de oro primero, sino vasos quebrantados. Porque el oro que no ha pasado por el fuego sigue siendo metal duro, incapaz de ser moldeado. Solo después de la cruz, la dureza cede, la forma se adapta, el contenido es útil. En este sentido, la familia no es un simple regalo de Dios. Tampoco es un escenario opcional para la vida espiritual. Es un campo de prueba divinamente asignado para formar a los que han sido llamados. Porque si Dios tiene un propósito eterno, y lo tiene, entonces todo en tu vida fue diseñado en función de ese propósito. Waxman Nee decía que ningún aspecto de la vida natural está fuera del alcance del trato divino. La cocina puede ser un altar. El lavadero puede ser una escuela del espíritu. La mesa puede ser un monte de transfiguración. El baño puede ser el lugar donde el alma se desnuda ante la luz del Señor. Y lo más glorioso es que todo esto ocurre en silencio, sin testigos, sin seguidores, sin visibilidad. Porque la cruz no es un espectáculo. Es una obra secreta.
Dios no está tan interesado en cuanto hablas de Cristo, sino en cuanto de Cristo se expresa cuando no estás hablando. En la forma en que manejas un conflicto con tu esposa. En la forma en que respondes cuando tu esposo no cumple tus expectativas. En la forma en que corriges a tus hijos cuando estás cansado. En la forma en que soportas una injusticia familiar sin buscar defenderte. Ahí está el trato. Ahí está el fuego. Ahí está el lugar donde la semilla pierde su cáscara. Y cuando esa cáscara cae, ya no se puede volver atrás. Waxman afirmaba que el verdadero crecimiento espiritual es irreversible. No se trata de momentos de fervor, sino de transformación permanente. Y esa transformación no ocurre por acumulación de conocimiento, sino por repetidos actos de obediencia silenciosa. Cada vez que decides callar cuando tu alma quiere hablar, estás muriendo. Cada vez que eliges servir cuando sientes que mereces ser servido, estás muriendo. Cada vez que honras a alguien que no te honra, estás muriendo. Cada vez que sueltas un argumento legítimo por amor a la comunión, estás muriendo. Y cada muerte, por pequeña que parezca, tiene un valor eterno. Porque lo que Dios valora no es lo que los hombres ven, sino lo que el fuego de su santidad encuentra digno de permanecer. Como dice la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ese fuego no probará nuestras palabras, sino nuestras muertes. Es por eso que Waxman advertía una y otra vez, no corras tras la obra. Corre hacia la cruz. No busques la visibilidad. Busca el quebrantamiento. No ansíes el fruto antes de la muerte. Porque todo lo que el alma produce, aunque parezca útil, será desechado. Pero lo que ha pasado por la cruz, aunque sea invisible, será eterno. Hay hijos espirituales que no nacen en el púlpito, sino en el horno de un hogar en silencio. Hay ministerios que no son fruto de un llamado público, sino de una entrega cotidiana y anónima. Hay autoridad espiritual que no se conquista con títulos, sino con cicatrices del alma por donde ha pasado el arado del espíritu. Y aquí viene una revelación más profunda, la semilla que muere en casa no solo produce fruto hacia afuera, sino que cambia el ambiente espiritual del hogar. Muchos oran por avivamiento en sus familias. Pero el avivamiento no vendrá por palabras, ni por actividades, ni por campañas. El avivamiento vendrá cuando alguien acepte morir. Cuando un esposo deje de exigir respeto y empiece a manifestar la vida del Cordero. Cuando una esposa deje de controlar y empiece a ceder al fluir del Espíritu. Cuando los padres dejen de reaccionar con ira y comiencen a gobernar con ternura. Cuando los hijos dejen de buscar derechos y empiecen a responder con honra. Waxman enseñaba que el testimonio más poderoso no es el que predica, sino el que vive. Y la vida que se vive desde el Espíritu tiene un peso eterno que transforma todo a su alrededor, sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad de ser entendida. Dios nunca nos pedirá que produzcamos fruto desde nuestra alma. Solo nos pide una cosa, que aceptemos morir. Que dejemos de resistir su trato. Que no huyamos de su fuego. Que permanezcamos donde Él nos ha sembrado y que abracemos el quebrantamiento como el camino de la gloria. Porque el fruto que permanece solo puede nacer de la semilla que se deja enterrar. Esa semilla eres tú. Ese campo es tu casa. Ese proceso es ahora. No cuando seas más maduro. No cuando tengas más tiempo. No cuando tus hijos crezcan. Es ahora. Waxman afirmaba que el trato de Dios no se posterga. Solo se rechaza. Y si se rechaza, se pierde la oportunidad de ser transformado. Hoy el Señor no te pide resultados. Te pide rendición. No te exige que cambies a tu familia. Te invita a morir en medio de ella. No te da una estrategia. Te da una cruz. Y esa cruz no es para que la lleves como una medalla. Es para que mueras sobre ella cada día, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie valora, pero que en el cielo tiene un peso eterno. La obra del Espíritu en el hogar no se manifiesta en grandes revelaciones ni en experiencias sobrenaturales constantes. Se manifiesta en el orden interno que Él establece por medio de la muerte diaria. Porque Dios no quiere que vivas una vida espiritual en los momentos apartados solamente, Él quiere poseer toda tu vida. Y eso significa que Cristo debe tener acceso a cada área, tu tono de voz, tu manera de corregir, tus silencios,
tu gestión del tiempo, tus reacciones cuando no eres comprendido, tu fidelidad cuando nadie te observa. Waxman ni enseñaba que el carácter de Cristo no se forma en un día, y tampoco por acumulación de conocimiento espiritual. Se forma por repetidas rendiciones. Cada mañana en que eliges entregarte. Cada noche en que eliges no guardar rencor. Cada conversación en que eliges no imponerte. Esas decisiones invisibles son las que transforman el interior, lenta pero firmemente. Y es precisamente en ese terreno donde Dios permite conflictos. No para probar tu paciencia solamente, sino para medir cuánto Cristo hay en ti. Porque no hay mejor medida de la vida espiritual que cómo actúas cuando el alma quiere tener la razón, cuando te sientes injustamente tratado, o cuando el ego demanda ser escuchado. Waxman ni decía que el alma siempre busca tener la última palabra, mientras que el espíritu solo quiere glorificar a Cristo. Por eso, cada vez que eliges morir, el alma retrocede y el espíritu avanza. Cada vez que decides ceder, aunque tengas argumentos válidos, el espíritu se fortalece. Y mientras el alma es reducida, la vida de resurrección comienza a brotar, no como un evento, sino como un fluir continuo. Muchos esperan que el Señor los transforme en un retiro espiritual, en un momento de visitación intensa, en una atmósfera gloriosa. Pero no es ahí donde Dios ha elegido hacer su obra más profunda. Él lo hace en lo cotidiano. Lo hace en la cocina mientras lavas los platos y tu alma se queja en silencio. Lo hace cuando repites las mismas tareas de siempre y nadie te agradece. Lo hace cuando sirves con ternura a alguien que no lo valora. Lo hace cuando escuchas sin interrumpir, cuando toleras sin explotar, cuando obedeces sin condiciones. Ahí es donde el Señor forma a su Hijo en ti. Porque el propósito eterno de Dios no es mejorarte. Es expresarse en ti. Y eso solo sucede cuando tú menguas y Él crece. Como dice el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese menguar no es poético. Es crudo. Es doloroso. Es constante. Implica soltar el control de la conversación. Implica servir primero. Implica esperar sin exigir. Implica perder sin amargura. Implica morir, y morir, y morir. Pero del otro lado de esa muerte hay algo glorioso, vida. Vida que no es tuya, sino de Él. Vida que no puedes fabricar, ni copiar, ni sostener por tus fuerzas. Vida que solo puede ser vivida si la semilla ha muerto de verdad. Waxman ni insistía en que los creyentes que rehuyen la muerte terminan viviendo en ciclos de alma disfrazada de espíritu. Se cansan, se frustran, se apagan, vuelven a intentarlo, pero todo es el mismo esfuerzo en otra forma. Hasta que un día entienden, no necesito intentar más. Necesito morir. Y morir es confiar. Porque quien no confía en Dios, no muere. Se defiende. Se justifica. Se protege. Se reserva. Pero quien ha visto la cruz y ha visto al Cristo resucitado, sabe que al otro lado del quebrantamiento hay vida. Que al otro lado de la renuncia hay gloria. Que al otro lado del silencio hay resurrección. Que al otro lado del hogar invisible hay un fruto que alimentará a otros. Waxman ni enseñaba que todo aquel que ha sido usado por Dios primero fue desechado por Él. No en un evento traumático, sino en una rutina disciplinada. No en un púlpito, sino en un rincón. No en la luz pública, sino en la sombra doméstica. Así fue con Moisés. 40 años en el anonimato del desierto, pastoreando ovejas que no le pertenecían, aprendiendo a ser nadie para luego expresar a Dios ante faraones. Así fue con David. Años cuidando ovejas, componiendo salmos que nadie oía, peleando con leones que nadie vio. Así fue con José. Siendo vendido, olvidado, malinterpretado, mientras moría cada día a sus sueños, a sus razones, a su deseo de justicia inmediata. Y así es contigo. Así es conmigo. El Señor no cambia sus métodos porque no hay otro camino para que el grano dé fruto. Si no muere, queda solo. Por eso, tu casa no es un obstáculo. Es el terreno sagrado donde Dios quiere enterrar la semilla. Cada tensión, cada conflicto, cada frustración es parte del arado. Cada malentendido es una invitación al quebrantamiento. Cada silencio incómodo es una oportunidad para morir.
Cada vez que no eres visto, ni agradecido, ni comprendido, el Padre te está diciendo, aquí estoy, trabajando en ti. Y si permites ese proceso, sin apurarlo, sin rechazarlo, sin desviar la mirada, el fruto llegará. Tarde o temprano, otros verán a Cristo en ti, aunque tú no lo anuncies. Otros serán alimentados por tu vida, aunque tú no lo planees. Porque una vida que ha muerto en lo cotidiano se convierte en una fuente en lo eterno. Y no necesitas cambiar de escenario. No necesitas esperar otro tiempo. No necesitas condiciones ideales. Necesitas rendición. Necesitas quietud interior. Necesitas abrazar la cruz como estilo de vida. Y cuando lo hagas, descubrirás que todo lo que soñabas producir en la fuerza de tu alma, el Señor comienza a producir desde el Espíritu. Sin peso. Sin angustia. Sin presión. Solo vida. Vida en tu mirada. Vida en tu abrazo. Vida en tu servicio. Vida en tus palabras. Vida en tu silencio. A medida que uno se entrega al proceso de muerte en lo cotidiano, una nueva conciencia espiritual comienza a formarse. No una conciencia teológica, ni una autopercepción mejorada, sino una sensibilidad profunda al mover del espíritu en medio de lo ordinario. Waxman ni enseñaba que el creyente verdaderamente espiritual no es aquel que siente mucho, sino aquel que obedece sin condiciones. Y esta obediencia no se aprende en los momentos extraordinarios, sino en los detalles simples. Ahí donde nadie te evalúa. Ahí donde los aplausos no llegan. Ahí donde los cielos parecen en silencio, pero la mirada del Padre está fija en ti. Cada decisión de morir a tu yo es una oración sin palabras. Cada acto de rendición es una ofrenda invisible. Cada pequeña obediencia en lo doméstico es un paso más hacia la formación de Cristo en ti. Y aquí ocurre algo que solo el quebrantamiento permite, la vida de Cristo comienza a sustituir la tuya. Ya no es que tú mejoras. Es que Él aparece. Ya no es que tú controlas mejor tu carácter. Es que su carácter se manifiesta sin que tú lo controles. Ya no es que tú decides amar. Es que su amor ama a través de ti. Waxman ni explicaba que el cristianismo no es una conducta perfeccionada, sino una vida expresada. Una vida que no tiene origen en ti, sino que brota del Espíritu y toca cada rincón del alma que ha sido quebrantada. Por eso, mientras más mueres en lo invisible, más fructífera se vuelve tu vida, aunque tú no lo veas. Porque el fruto del Espíritu no es resultado de esfuerzo, sino de permanencia. Y uno permanece cuando deja de moverse por el alma y empieza a vivir desde el Espíritu. Pero hay una tentación constante, creer que por haber sido quebrantado una vez, el proceso terminó. La cruz no es un momento. Es un estilo de vida. Waxman ni decía que cada nueva etapa en la vida cristiana requiere una nueva muerte. Porque el yo siempre quiere resucitar, siempre quiere volver a tomar el control, siempre quiere dominar la conversación, el ministerio, la relación, la dirección. Por eso el Señor nos llama a cargar nuestra cruz cada día. No por masoquismo espiritual, sino porque la única manera de que Cristo permanezca visible es que el yo permanezca crucificado. No muerto doctrinalmente, sino muerto experimentalmente. En lo práctico, esto significa que la vida cristiana no avanza por acumulación de buenas intenciones, sino por fidelidad en lo pequeño. El alma quiere ver grandes resultados. Pero el Espíritu mide el avance en términos de obediencia. ¿Le diste lugar al Espíritu cuando quisiste hablar? ¿Le diste lugar al Espíritu cuando quisiste tener la razón? ¿Le diste lugar al Espíritu cuando no fuiste reconocido? Cada sí al Espíritu es un paso en el camino del reino. Y ese camino no es el más ancho. Es el más profundo. No es el más popular. Es el más transformador. Waxman ni afirmaba que Dios no forma a sus siervos en el bullicio, sino en la quietud. No en la actividad frenética, sino en la obediencia perseverante. Y esta formación, al principio, parece no tener fruto. La semilla muere, y no se ve nada. Pasa un día. Pasa una semana. Pasa un mes. Todo sigue igual. La carne se impacienta. El alma se queja. Pero el Espíritu sabe, Dios está trabajando debajo de la tierra. En el lugar donde nadie ve. En el lugar donde las raíces comienzan a profundizarse.
Porque antes de que el fruto se vea, el carácter debe sostenerlo. Y el carácter solo se forma en el secreto. Solo se forma en la tierra húmeda donde no hay aplausos. Solo se forma cuando uno aprende a amar sin ser amado, a servir sin ser servido, a dar sin recibir.